Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, el home office y homeschool. Y hoy me acompaña Claret Cuevas. Bien, ¿qué te parece, Claret, si empezamos diciendo que el home office y el homeschool, unas modalidades y términos que han tomado gran auge a partir de la época de la pandemia reciente por COVID-19 que se ha tenido y que han tenido en un gran impacto en la población, sobre todo en costos, sobre todo en la facilidad que es trabajar desde casa y también la complejidad, ¿no? Todos los beneficios y todas las desventajas que puede traer estudiar o trabajar en casa. Y es que si bien home office significa oficina en casa, es la modalidad laboral en la que un empleado trabaja desde casa y no en la empresa. Aunque el home office es la forma de teletrabajo, como también se le comenta o se le conoce, existen diferencias entre estos ambos términos, ¿no? Lo principal es que el teletrabajo pues no implica obligatoriamente trabajar desde casa. En cambio el home office sí. Hablando principalmente de home office, pues sí, bien como mencionas, ha tenido este auge desde que nosotros entramos a pandemia hace algunos años, en donde las empresas mandaron a los trabajadores, sobre todo en trabajos administrativos o que posibilitaban que los trabajadores estuvieran en casa y desde casa con sus propios equipos y medios poder realizar su trabajo, digamos de forma más favorable o no tan favorable. En algunos casos las personas tuvieron se separaron de sus lugares de trabajo, no tenían los elementos necesarios para realizar su trabajo. Digamos, cuando estás en una empresa y trabajas en un lugar, sobre todo en oficinas, te brindan como estos escritorios y sillas especiales para permanecer mucho tiempo sentado, dada el trabajo que se realiza. Sin embargo, cuando se cambió de estar en la empresa a estar en casa, muchas de estas personas no tenían estos lugares especializados para poder realizar su trabajo. Muchas de estas personas comenzaron realizando su trabajo en su comedor o en su sala, en sus propios sillones, lo que también generó o agravó la salud de algunas personas, tanto musculares como dentro de su esqueleto. De esta forma se valoró qué tan eficiente o no tan eficiente puede ser el home office, que se llevó a cabo pues una serie de encuestas en donde la mayoría dijo pues sí, a mí me agrada por todos estos beneficios que trae hacia mi persona. Digamos, de cierta forma, para las personas que se cambiaron de su lugar de trabajo hacia su oficina, hacia su casa, redujo sus gastos en materia de transporte y en algunos casos en materia de comida, ya que no consumían comida fuera, sino ellos mismos se la preparaban, lo que reducía un poco sus gastos. De esto, por manejar algunos de los beneficios. En general, se puede ver que la productividad varía demasiado con el tipo de persona que se esté tratando o el tipo de ambiente también en el que esté. Muchas veces, gracias a estar socializando con nuestros compañeros de trabajo en una oficina, algunos problemas se resuelven de inmediato, más que estar en nuestra casa. Si bien tenemos medios para comunicarnos, algunas personas no atendían o no se atienden estos llamados de emergencia que se hacen, y de esta forma se van haciendo más lentos algunos procesos que se deben de llevar. Pero en su mayoría o en general, las personas tuvieron mayor productividad porque se pudieron concentrar más y tenían un ambiente más controlado. Llevándolo en el mismo tema de productividad, teníamos una categoría en una situación sentimental en donde las personas, cuando se separaron de su lugar de trabajo, redujeron su estrés, su grado de estrés, por lo tanto se sentían menos cansados y gracias a eso su producción o su productividad subió mucho. Pero también algunas otras personas, dado que ya no socializaban tanto con otras, bajó mucho su productividad porque de alguna forma tuvieron repercusiones emocionales que los hicieron no atender su trabajo y por estos temas emocionales que tuvieron. Esto hablando solo de este así tema del home office, ¿no? Ajá, del home office. Del teletrabajo. Y es que este debate nos lleva como una modalidad de trabajo instalada, pues un amplio, pues muchas encuestas, muchos consensos, ¿no? Y entre ellos, entre el sí y no se aplica en las empresas, pues es algo que claramente llegó para quedarse, ¿no? Aunque esta modalidad de trabajo pues existe desde hace décadas, el avance de la digitalización y las nuevas tecnologías
tecnologías, ante esta crisis sanitaria de coronavirus, pues amplió y consolidó su uso, ¿no? En este contexto del distanciamiento social, pues el teletrabajo se transformó en una solución viable para sostener puestos de empleo y actividades económicas. Si bien es cierto que no todas, como lo mencionas, no todas las actividades económicas se pueden pasar al home office, qué complejo es que otras industrias entren a este campo, ¿no? Por ejemplo. Claro, tenemos este tema de algunas empresas que más que nada siendo corporativos, en donde tienen este sentido este sentido corporativo, en donde se menciona que varias de las personas que pues pasaron de trabajo en oficina a trabajo en casa, pues no tuvieron este sentido corporativo, digamos, con su empresa, lo que hizo que redujera su productividad. Tenemos el caso de una empresa en donde, de este tipo de empresas, no solo una, son varias empresas que entran sus empleadores, digamos, por generaciones, en donde las personas que ya llevan más tiempo trabajando en dicha empresa les enseñan a los nuevos, a la nueva generación que va a estar trabajando en dicha empresa, y gracias a esta enseñanza la empresa va caminando, digamos, de una forma más favorable. Sin embargo, cuando se dio este distanciamiento, las personas, al no estar en una comunicación permanente o más bien más cercana, el hecho de no estar pues en esta comunicación hizo que todo el aprendizaje redujera muchísimo sobre la empresa, porque las personas que entran de esta forma, entrando por generaciones, tienen como una educación basada específicamente en la empresa, lo que hace que los sentidos, que los sentimientos que transmitían las personas que les enseñaban a las nuevas generaciones ya no se percibieran de la misma manera. Entonces, en estos casos, la forma en que se llevaba no era la adecuada para que estas corporaciones pudieran continuar con un trabajo, la mejor forma de llevar su trabajo, o sea, ya no se podía. Efectivamente, qué complicado es para toda la América Latina y sobre todo el Caribe, porque muchas de las desventajas de teletrabajar, este nuevo concepto, pues se puede mitigar con inversiones y regulaciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, invirtiendo en conectividad y en construcción de habilidades digitales para la fuerza laboral desde el sector público, por ejemplo, o teniendo buenos equipos de ciberseguridad y políticas adecuadas para la protección de la información, brindando y garantizando el derecho a la desconexión digital, por ejemplo, que también es todo un tema, y ya para los derechos al descanso que tienen ya los trabajadores, ¿no? En este sentido del derecho laboral y esta protección a un sector altamente vulnerable, pues bueno, creo que es todo un tema y ha sido tendencia. Aparte de que pues se ofrecen algunas actividades presenciales de integración, esquemas híbridos, ¿no? Que combinan este teletrabajo con un trabajo presencial, ¿no? Bueno, con este tema también muchas empresas han expresado que el trabajo desde casa ha disminuido sus gastos, lo que le ha permitido tener mayores capacidad de contratación hacia demás personas. Sin embargo, pues también la Ley Federal del Trabajo se hizo una reforma recientemente en donde se dice que se le deben de brindar a las personas que trabajan desde casa pues los elementos necesarios para que éstas puedan trabajar. De esta forma, las empresas, si bien redujeron un gasto, me parece que pueden generar otros esta forma de trabajo desde casa. Viéndolos de esta manera, pues también existen, como ya mencionabas, muchas formas de trabajo diferentes al estar solamente en un espacio, en una oficina, que nosotros estamos hablando del teletrabajo. Bueno, yo estoy hablando del teletrabajo o el trabajo 100% desde casa, pero también tú mencionaste el trabajo híbrido, que básicamente es cuando se tiene esta movilidad desempeñándose sus labores dentro y fuera de las oficinas en cierto horario. También se tiene el teletrabajo de elevada movilidad, que son estas personas que generalmente son representantes comerciales o de ventas que se encuentran en movilidad constante fuera de una oficina, no tienen un lugar específico dado el puesto en el que están. También tenemos los telecentros o centros comunitarios y los centros de trabajo, que básicamente, pues como muchas personas no tenían estas herramientas para trabajar en casa, se implementaron ya que se tienen recursos compartidos, o sea, son espacios en donde las personas pues se colocan en estos lugares, los teletrabajadores, que son representados por una empresa. Se tiene como otra definición, otra clasificación, que es el teletrabajo nómada, que estas personas no tienen ni un lugar fijo
ni una oficina para prestar sus servicios, y estas personas casi nunca asisten a una empresa. Los trabajadores trabajan desde diferentes espacios como cibercafés, hoteles, y también se les conoce como nómadas digitales. Con estas formas de trabajo, las empresas pudieron diversificar las formas de contratar o las formas en que ellos podrían ver a sus trabajadores desde casa, adquiriendo la mejor para ellos, como podría ser en estos casos las empresas que quisieran reducir en una totalidad sus gastos, pues pudieran tener estos trabajadores que son 100% desde casa, solo brindándoles pues las medidas adecuadas, como tú ya bien lo mencionabas. Protección de datos, sobre todo, ya que al trabajar por medios digitales es muy común que las personas sufran de extorsiones o bien de robo de datos, en donde puedan hasta ser víctimas de un crimen. Efectivamente, y es que como también conlleva para ambas partes responsabilidades, y sobre todo, como tiene sus comodidades para el trabajador y para la empresa, también tiene de ambas partes este sentido o estas obligaciones por hacer y por también dejar hacer, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionábamos del derecho a la desconexión, que las jornadas no fueran extenuantes, ¿no? De aquellos patrones que decían, es que como estás en tu casa, pues tienes que contestar a la hora que yo te envíe el mensaje, a la hora que yo te necesite, ¿no? Y en ocasiones no es así. Tú estás contratando a la persona bajo cierto periodo de tiempo, bajo cierta jornada, ¿no? Y pues bueno, es todo el tema de respetar esa parte. Otro concepto que es interesante, pues este tipo de pedagogía, ¿no? En una opción educativa que pues adoptan tanto padres como pues también ya sus hijos, a fin de obtener la educación al margen de un sistema educativo tradicional, mientras siguen una metodología y pues desde luego un ritmo propio, ¿no? Y estoy hablando precisamente de estos dos modelos que parecen ser iguales, pero pueden confundirse. Mire usted, que es la educación a distancia y el homeschool. Es muy importante la distinción que haces entre estas dos formas de estudio, ya que el homeschool es aquella que, como bien mencionabas, es la opción que utilizan los padres para educar a sus hijos 100% desde casa, en donde les dan, ya sea por medio de tutores o ellos mismos, les dan ciertas materias que, si bien vemos en la escuela, también pueden verse en casa. Al igual que pues en lo anterior mencionado, tiene muchos beneficios, ya que muchos padres que han tomado esta forma de educación para sus hijos, muchas veces en las escuelas no se les da una educación complementaria o una educación completa, la educación que los padres quisieran para los hijos, y es por esto que muchos padres escogen educar a sus hijos en casa, dándoles la libertad, sobre todo el control sobre sus estudios, sobre lo que los niños desean estudiar. También aquí encontramos dos formas diferentes en que se lleva al homeschool, que primero tenemos al homeschool curricular, que es cuando la educación se imparte en casa, pero es basada principalmente en reconocer la estructura curricular que existe en las escuelas y en los colegios. Esta forma de estudio tiene un gran beneficio, ya que es más fácil la revalidación de estudios por si el niño en un futuro, digamos cuando vaya a la universidad, en los estudios profesionales, quisiera revalidar sus materias, sobre todo en escuelas en donde se pide forzosamente, que se dan más en escuelas públicas, se pide forzosamente tener cierto mapa curricular que se lleva en las escuelas normales, digamos, por así decirlo. Y también tenemos el homeschool libre o no formal, que básicamente es en donde se decide estudiar en casa y es totalmente opuesta a la curricular. Se basa principalmente en que el niño tiene la capacidad de aprender y que él mismo es el más indicado para descubrir qué quiere aprender, cuáles son sus posibilidades y su potencial. De esta forma, el padre le brinda la atención necesaria solo para que él pueda adquirir los conocimientos que más le plazcan. De esta forma, pues también se ha visto que en el grado más emocionalmente, los niños que se han llevado con este método tienden a ser más, o sea, se tienden a expresar como más felices en ciertas encuestas que se han realizado. Ahora, hablando de la educación a distancia, la distinción principal que se tiene es que es totalmente curricular y se lleva basado en, ya digamos, instituciones, ya sean públicas o privadas, en donde pues los niños llevan una educación igual por medio de medios electrónicos, ya sean computadoras, tabletas, cualquier dispositivo, por así decirlo. En estos casos,
todos los niños no son educados por los propios maestros que se encuentran a disposición de los alumnos, y esta educación a distancia tuvo su auge cuando entramos en pandemia. Y recordémoslo, ¿no? Todos nos fuimos a educación a distancia y al principio fue un poco complicado, dado que muy pocas escuelas estaban acostumbradas a este tipo de educación y no tenían como las plataformas o el procedimiento necesario para que se llevara la educación a las casas, sobre todo por medio de estos medios electrónicos. Y veamos, alguna desventaja que se tuvo es que no todos los profesores que se tenían en ese momento tenían el conocimiento necesario para llevar esta educación a distancia, y por lo tanto se complicó mucho más, no solo para el profesor, sino también para los estudiantes. Así es, y qué complicado, ¿no? En una situación de emergencia, que tengas que sacar un plan educativo y que tengas que hacer una revaloración de todo para que los niños aprendan, ¿no? O sigan el sistema que estaban llevando, ¿no? Y aquí pues entra todos los medios que conocemos, pues la televisión, aquellos que lo hicieron a través de internet, ¿no? Por sesiones de Meet, o de aplicaciones como Microsoft Teams o en fin, otras aplicaciones que pues fungían como esa comunicación, ¿no? Entre el alumno y el profesor. Eso es por un lado. Y por otro, me acuerdo de esta que mencionas del homeschool, donde precisamente a quienes se les daba era a los hijos de, por ejemplo, empresarios, o por ejemplo en la corona británica, ¿no? A la quien fue entonces la princesa Isabel, hija de Jorge VI, que también le tocó que le contrataran, incluso ya reinando, contratar a un profesor y aprender desde el palacio de Buckingham, bajo una modalidad totalmente de homeschool, ¿no? Este método, como bien lo señalas, donde le transmite los conocimientos y pues los propios alumnos se sienten más cómodos y no tienen que ir a una institución, ¿no? Como sí lo hizo el actual Carlos Pérez, ¿no? Claro, anteriormente, digamos, a lo largo de la historia, las personas que tenían más posibilidad de tener este homeschool o escuela totalmente en casa eran pues hijos de reyes, hijos de magnates, que pues básicamente les contrataban tutores especializados en las materias, sobre todo en aquellos que llevaban como este tema más curricular, especializados en las materias que les impartían, para que así tuvieran una educación, digamos, aún más de calidad. Sin embargo, actualmente algunos padres que han tomado este método para educar a sus hijos han expresado diferentes particularidades por las que escogen que sus hijos estudien de esta forma. Algunos es porque, pues, como ya lo mencioné, prefieren educar en casa a sus hijos, ya que piensan que tienen esta noción de que en las escuelas no se les da la información necesaria, no se les da la educación necesaria para que sus hijos aprendan de todo, más complementariamente. Otra razón de las más frecuentes era porque les querían impartir cierta fe dentro de su educación, y alguna otra pues era básicamente por los recursos, ya que los padres no tenían los recursos para enviar a sus hijos a una escuela, digamos, con una educación totalmente complementaria o en una educación más especializada en algún campo. Los padres escogían educarlos en casa, o bien no tenían las posibilidades para mandarlos a otro lugar. Se ha mencionado que en algunos lugares sería muy bueno implementar este tema del homeschool, ya que las escuelas no se tienen muy cercanas, o sea, más en lugares como en pueblos o en lugares muy alejados a algún lugar en donde se pueda hallar una escuela. Sería una buena opción que podrían los padres tomar para educar a sus hijos, educarlos en casa. Sin embargo, también hay que entender que no solo el niño tiene que estar preparado para educarse en casa, sino también el padre tiene que estar preparado para educar a su hijo en casa, ya que, digamos, se tiene que tener cierta disciplina, porque hay que enseñarle al niño cómo debe de estudiar, que, digamos, de cierta forma en un sistema escolarizado como el que llevamos normalmente, digamos, es el horario escolar, ¿no? Cuando entramos a la escuela a las 7, 8 de la mañana, salimos a la 1, 2 de la tarde, en donde estas horas son específicamente para el estudio, utilizamos otra hora para hacer las tareas que nos dejan para la casa, y regresamos a la escuela, y eso es de lunes a viernes. Que en el tema del homeschool se trata de que pues en algunos casos no sea así, el niño va aprendiendo de forma más autónoma, autodidacta, y de esta forma pues el niño adquiere conocimientos o adquiere más los conocimientos que se le están dando. Sobre todo es este tema, porque en una escuela
hay muchísimas distracciones y en casa puede ser un ambiente más controlado. Efectivamente, y es que si algo señalas y lo señalas muy bien es el que sea autodidacta, ¿no? Este modelo de educación creo que se basa en esa palabra y en esa cualidad que todos en algún momento vamos desarrollando. Pero también creo que la forma de aprender o de recibir educación no es la misma que antes, ¿no? Va cambiando, se va evolucionando, de alguna forma se va perfeccionando. Y yo me acuerdo de aquellos cursos por correspondencia, ¿no? Donde sí, te llegaba tu curso, empezabas las lecciones, ibas más o menos aprendiendo a la primera, a la segunda lección y luego lo dejabas. lo dejabas, pero como ya lo habías pagado, vaya, de alguna forma, pues ya tenías que completar el curso completo, ¿no? Hoy creo que la modalidad que maneja instituciones principalmente de inglés, esto de los idiomas o de informática en su momento, creo que también se han ido actualizando. Ahora ya es desde el teléfono celular y es de alguna forma grandioso aprender a tus tiempos, desde donde estés, desde donde puedas y creo que es una buena modalidad, ¿no? Es muy importante lo que mencionas, ya que para el estudio se ha notado más a menudo en el tema de los idiomas, en donde se les brinda a las personas pues las herramientas para que estudien y las personas simplemente toman estas herramientas y las van adecuando a sus tiempos, a sus horarios y a sus métodos. Se les da la información necesaria para que puedan aprender lo que deben aprender y pues básicamente ya es cuestión de uno si aprende o no. Y también en este tema del homeschool ya existen plataformas en donde se puede ir guiando la familia o los padres y los niños para tener digamos una educación, hablando del tema curricular, no una educación completa, en donde pues se les va dando paso a paso en qué edades deben de llevar qué información y cómo se les debe de dar mejor. Digamos, es como una guía para enseñar a los niños. Y de hecho ya existe en México. En el navegador se puede buscar como Homeschool México y ya aparece como esta plataforma. Sin embargo, también es importante mencionar como este tema en donde se les da la educación libre a los niños, en donde pues estas plataformas pues no funcionan del todo. Sin embargo, para personas digamos ya que desean tener estos conocimientos, que más comúnmente es con las personas que deseamos aprender idiomas, estas plataformas, estos medios que se nos brindan son muy útiles y sobre todo generan una mayor responsabilidad y digamos disciplina para las personas, ya que no solo es adecuarlas a tu horario, sino también adecuarte tú a tenerlas en tu horario para que seas disciplinado y poder aprender, no solo como tú bien mencionas, muchas veces solo los tomamos 1 o 2 lecciones y las dejamos botadas y ya, como ya está pagado, pues las personas o la empresa que nos brindan estas herramientas pues ya no tienen preocupación alguna sobre si aprendes o no. Así es, y a veces yo me acuerdo a lo mejor en los Estados Unidos ya lo pagabas y de alguna forma te obligaba, ¿no? Con el pago constante de usted no ha pagado tal lección o nos debe tanto y de alguna forma pues ya tenías que tomar la clase o tomar la sesión, ¿no? Bueno, vamos entonces con las conclusiones. Te escucho, Clara. Adelante. Con las innovaciones y con el cambio que se está viviendo en el mundo, es importante mencionar que este tema del homeschool y home office tenemos que adecuarlos también a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria. Si bien no son fáciles de adecuar, es algo que ya viviremos recurrentemente y es algo que tendremos día a día en nuestras vidas. Y debemos acostumbrarnos a que muchas veces, sobre todo con los avances tecnológicos, no todo va a ser presencial. Tenemos también el tema de las compras, no todas son presenciales. Es importante tener en cuenta también que hay ventajas y desventajas en cada una de las cosas que queremos implementar en nuestra vida y hay que analizarlas correctamente, si tenemos la disposición o no y si tenemos los medios o no solo como personas, sino también es importante que las empresas que utilizan el home office tengan pues el estudio necesario para ver si esta forma de trabajo, el teletrabajo, se puede adecuar a su forma en que se lleva
a su empresa. Y es que bueno, en el marco del artículo 3 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues decimos que estos dos derechos han ido modificándose y a veces la obligación que tiene el Estado de regular estas dos actividades, el trabajo y la educación, pues va más allá, ¿no? Son derechos sociales de alguna forma y que van caminados a brindarnos las bases para poder realizarnos como personas de alguna forma, ¿no? De alcanzar la dignidad como lo establecen algunos axiológicos y desde luego a perfeccionar estas dos actividades, ¿no? Entendemos también que ha habido personas que se preocupan por esta situación y que de alguna forma tratan de regular o tratan de mejorar el sistema del teletrabajo, el sistema de la educación a distancia, y van incorporando ellos mismos pues sus conceptos, sus ideas, incluso pues van adentrándose a desarrollar alguna aplicación, alguna metodología que pueda ser utilizada en este rubro, ¿no? Y pues bueno, aquí pongo yo el ejemplo de Ricardo Salinas, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, que crea la Universidad de Libertad, y esto, bueno, entra en un mundo completamente diferente donde rompe ya el sistema tradicional y lo basa a una forma de aprender completamente diferente, ¿no? Y de acuerdo a las capacidades de cada persona. Esto creo que es interesante y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Yo le invito como siempre a que se suscriba, se una a esta gran comunidad y desde luego que nos escuche. Gracias pues por eso. Nos escuchamos la siguiente semana.